no con un cordero. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cómo, Señor? ¿Me voy a despachar aquí en el altar? ¿Me voy a desangrar como se desangraban los animalitos? No. Lucas 9:23 lo dice muy claro. ¿Alguien hace el favor de leerlo? El sacrificio vivo es santo y agradable a Dios. Es un culto racional. ¿Sí? ¿Cómo dice? En el altar era derramada la sangre y era sacrificado la ofrenda. Y así lo demandaba la ley. Pero dice Dios, ahora te demando algo más. Imagínate venirte de tu casa con un cordero. Algunos dirán, pues lo subo a mi camioneta, pero los que vienen a pie o en moto o en camión. Y aparte, era necesario sacrificar, matar, derramar sangre. Ahora ya no es necesario porque Cristo ya fue el Cordero de Dios y quita el pecado del mundo. Pero quiere un culto racional, agradable, perfecto. Un sacrificio vivo. Cuando practicamos Lucas 9:23, Jesús decía a todos, si alguno, porque sabe que no todos queremos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, renuncia a ti mismo. Toma tu cruz cada 8 días, dice ese versículo. Cada día. Y sígueme. No cada 8 días, que ni cada 8 días lo tomamos. Cada día. Sea hoy lunes, martes, miércoles, voy a morir a mí, a mis planes, a mis proyectos, a mis deseos, para hacer la voluntad de Dios, para darle un sacrificio vivo. Es que tengo ganas de explotar, pues no explotes. Contrólate o deja que el Espíritu te dé dominio propio. Y respeta y habla con tranquilidad, como fruto del Espíritu, el dominio propio. Un sacrificio agradable y vivo, sin duda honra a Dios. De nada sirve un sacrificio religioso, que a veces lo hacían una vez al año los judíos. Y eso sí, ese año iba. Si no, el próximo año ofrezco por mis pecados. Cuando yo renuncio, quiero hacer esto, pero Dios quiere que yo haga esto, mejor hago lo que Dios quiere. Cuando gane Dios sus planes, sus propósitos, su voluntad, y no gane mis planes, mi propósito o mis deseos, estoy muriendo. A mí mismo, negándome a mí mismo, tomando la cruz. ¿Para qué era la cruz? ¿Para decorar? ¿Para traerla en el pecho? Era para morir. Al yo, al quiero, al deseo. El apóstol Pablo se encontró con eso. Yo he querido ir allá, pero el Señor no me lo ha permitido. Tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios, a los tiempos de Dios, a los procesos de Dios. Entonces un culto ahora no es morir literalmente o físicamente, es morir a nuestras decisiones y planes. Y luego dice la segunda instrucción. La primera es honra a Dios muriendo cada día. La segunda es no te conformes a este ciclo, no te adaptes, no te amoldes. Antes transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo me renuevo el entendimiento? Con la palabra. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que Dios me transforme, que Dios me moldee. Dice la Biblia en el Salmo 19 que Él con su palabra hace sabio al sencillo. Si somos sencillos en el sentido que nos falta sabiduría, Él nos da sabiduría a través de su palabra. Pero transfórmate no para moldarte al mundo, sino para moldarte al plan y propósito de Dios, a hacer lo que Dios quiere. El versículo 3 habla de humildad. No te sientas más, no te sientas la gran cosa. Les digo que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si vas a presumir algo, que sea tu fe.
Si algo te hace sentir útil en el reino de Dios, es tu fe. Y Jesús dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, o sea, de 1 milímetro, moverías montes, harías milagros. Este versículo quiere decir que mi fe no llega al granito de mostaza, porque yo no muevo montes. O sea que es más pequeña que un granito de sal. Nuestra fe, que es suficiente para salvación, necesita crecer y fortalecerse. No pienses en otra cosa. Y luego habla de la diversidad de dones y de servicios. Pero sí, la invitación es: sírveme en lo que yo te he llamado a hacer. Muchas veces queremos lograr algo o servir algo en lo que yo quiero. No, es que yo quiero enseñar. Si Dios no te dio el don, ¿qué estás haciendo? Forzando, o intentando, o frustrándote. Dice que todos los mismos tenemos una función. Aquí tengo mi mano, pero si aquí tuviera un pie, ¿con qué agarro un refresco o un vaso de agua? ¿Con el pie puedes agarrar un vaso de agua? No. A eso se refiere cada uno según el don que ha recibido. Cada uno según lo que Dios te ha llamado a hacer, o capacitado por el Espíritu Santo, dando un don para servir. Siendo muchos, dice el versículo 5, somos un cuerpo y todos miembros los unos de los otros. Habla de la unidad y del servicio. Jesús oró por la unidad de su iglesia. Si mi mano anduviera por allá, mi pie por acá y la cabeza por allá, ¿estaría vivo? No. Estaría desmembrado. Y en la iglesia debemos procurar la unidad y el servicio acorde a lo que Dios me dio. Dice el versículo 6, lo dice más claro: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia o según lo que Dios nos quiso regalar a cada uno, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, sirviendo, o si de enseñar, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con la alegría de dar, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. O sea, haciendo lo que Dios me llamó a hacer. No es lo que yo sueño, no es lo que yo quiero, no es lo que yo anhelo. Por eso tampoco es un indicador muy claro el decir: ¿qué don tienes? Pues a mí me gustaría hacer esto. No es no estoy preguntando a ver qué te gustaría hacer. Aquí no habla de a ver qué quiere hacer cada quien. Imagínense que todos quieren cocinar. ¿Caben en la cocina todas las hermanas? No caben. O si todos queremos predicar, no cabemos todos aquí predicando. ¿Y quién va a oír? Donde Dios nos puso, si en misericordia, si en enseñanza, si en servicio, si en profecía, hazlo lo que Dios te dio. No tengo que asegurarme de hacer lo que quiero hacer, lo que deseo hacer, lo que disfruto hacer. Es lo que Él quiere que yo haga. Por eso el apóstol Pablo decía: bien, Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? Entra y hace esto y esto. Bueno. Y Él fue. Este servicio provoca alegría porque estás contento haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Y porque lo haces bien. Quien tiene el don de servicio no está renegando con nadie más ayuda. Mira, nada más yo, tengo que hacerlo todo yo. ¿Tendrá el don de servicio este hermano? Bola de flojos y nadie viene. No tiene el don de servicio. Está renegando, está quejándose. O repartiendo. Nomás reparto y nada para mí, tengo que estar. Si lo das, dalo con alegría, con liberalidad, con soltura. La alegría, más bien al es dar que recibir, dice la palabra. Y no se refiere solamente a dar algo, dar un servicio, una oración, una visita, una clase bíblica. Versículo 9 en adelante habla del amor, otro deber cristiano. No solo servir, amar.
Alguien nos puede servir, pero de malas. Tenga su plato y hágase por allá. Y ya no delata él servir su café, pero sin amor. No es lo mismo dar a alguien una manzana que dar un manzanazo. Es muy diferente. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Una persona que va por el camino del amor y de la fe está agradando a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Y saben en qué fallamos mucho? En esto del amor. Porque si apreciamos a algunos de los que están aquí, contados. A fulanito, a esta familia y a fulanito, y ya. Los demás ahí los soporto, los saludo de vez en cuando, o pues tengo que aguantarme.